Supercrack Estrella presenta. La Primera Guerra Mundial fue contra extraterrestres. Esta historia puede parecer una locura, pero a medida que demos datos y mucha información podrás ir comprobando que la Primera Guerra Mundial fue contra extraterrestres demonios, los llamados ángeles caídos. En el año 1917 hubo dos batallas contra estos demonios extraterrestres. Una fue con el famoso aviador alemán llamado el Barón Rojo, que derribó un ovni. La otra batalla contra estos demonios extraterrestres fue en el año 1918, y fue de una criatura alien en el mar, contra un submarino alemán. Como respuesta a estos ataques y al derribo de un ovni, los demonios contraatacaron y lanzaron el virus de la gripe española en 1918 contra dos bases militares, una base de los Estados Unidos y otra base militar de Francia, pero la pregunta es, si el ataque extraterrestre y la batalla fue contra el ejército alemán, porque los extraterrestres atacaron a países que estaban en guerra contra Alemania. La respuesta a esto podría estar en que la Primera Guerra Mundial fue una guerra encubierta contra estos extraterrestres, una guerra paralela, una para tener engañada a la opinión pública, que es la guerra que todos conocemos como Primera Guerra Mundial, y otra guerra encubierta contra estos demonios extraterrestres. Recordemos que un mes antes de ocurrir la pandemia del 2020 en China, se pudo ver bolas de fuego sobrevolando Wuhan, China, algo que también ocurrió en España, donde un mes antes de la pandemia tuvieron que suspender los vuelos en el aeropuerto de Madrid-Barajas por avistamiento ovnis. ¿Están los ovnis esparciendo el virus? ¿Estamos en otra guerra encubierta con estos extraterrestres? La gran gripe de 1918 fue por lo tanto un contraataque de seres de otras dimensiones. En el año 1918 sale esta noticia en la prensa. Estados Unidos en guerra. Virus misterioso recorre el mundo y cobra la vida de cientos de personas. Los científicos se esfuerzan por encontrar una cura. No se trata de un titular de febrero de 2021, sino de 85 años atrás, en 1918, cientos de miles de soldados estadounidenses llegaron a Europa para lo que serían las últimas ofensivas de la Primera Guerra Mundial. La influenza, o más exactamente la gripe española, dejó su huella de devastación, tanto en la historia del mundo como en la de Estados Unidos. El asesino microscópico dio la vuelta al mundo en 4 meses, y cobró más de 21 millones de vidas. En Estados Unidos murieron 675.000 personas por causa de la gripe española, más víctimas que en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam juntas. Las compañías farmacéuticas trabajaban día y noche para producir una vacuna, pero el virus desapareció antes de que se pudiera siquiera aislarlo. El libro America's Forgotten Pandemic, The Influenza of 1918, de Alfred Crosby, narra, desde una perspectiva estadounidense, la escalofriante historia de la epidemia de gripe más mortífera del mundo, y además presenta muchos detalles del alcance internacional de la epidemia. El libro se publicó por primera vez en 1990, pero luego del surgimiento del síndrome respiratorio agudo severo, señoras, a comienzos de este año, volvió a publicarse en Rústica en septiembre con un nuevo prefacio, el libro de Crosby y otras publicaciones acerca de la pandemia de 1918. A pesar de su nombre, los investigadores creen que lo más probable es que la gripe española se haya originado en Estados Unidos. Uno de los primeros casos conocidos ocurrió el 11 de marzo de 1918, en la base militar Fort Riley, Kansas. Otra teoría dice del origen americano está fuertemente cuestionada desde hace años. Investigadores como el virólogo John Oxford, de la Queen Mary University de Londres, observan que hubo casos de neumonía bacteriana un año antes, en el invierno entre 1916 y 1917, en el norte de Francia, en la base militar británica de Etaples. En realidad fueron las dos bases militares atacadas a la vez, la francesa y la de Estados Unidos, por los extraterrestres. Recordemos otra vez de qué bases hablamos: la base militar Fort Riley, Kansas, y otra en el norte de Francia, en la base militar británica de Etaples, fueron atacadas por extraterrestres. Recordemos que en la Provenza francesa hay un portal dimensional fijo por donde entran estos ángeles caídos. Según algunos investigadores, la coincidencia de gripe y guerra es puramente casual, pero en este video de Supercrack Estrella vamos a contar las dos batallas conocidas, porque habrá otras muchas que no conocemos contra estos extraterrestres en el año 1917 y 1918. Ocurrió en el año 2016. Descubren submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido uno por un monstruo marino, primera prueba de esta guerra oculta contra extraterrestres.
Un submarino alemán que se hundió hace casi 100 años fue descubierto por ingenieros que instalaban cables eléctricos en el mar de Irlanda. Las imágenes del sonar mostraron los restos de un submarino de la Primera Guerra Mundial prácticamente intactos, reposando cerca de un pueblo costero escocés llamado Stranraer. Basados en los registros oficiales, algunos expertos creen que podría ser el V-85, un submarino hundido en 1918 por un buque de la Marina Real Británica llamado HMS Coreopsis. Sin embargo, el folclore naval sugiere que un monstruo marino pudo atacarlo. Recordemos en la famosa obra La Guerra de los Mundos, estos tienen apariencia de pulpos. Un naufragio misterioso. Supuestamente toda la tripulación del submarino abandonó la embarcación debido al ataque de un monstruo. Una vez que estuvieron a bordo del HMS Coreopsis, el capitán Kretsch, comandante a cargo del submarino, describió el fatal encuentro. Se dice que habló de una bestia con grandes ojos hundidos en un raro cráneo y con una dentadura que se podía ver brillar a la luz de la luna. Al parecer, declaró que el submarino quedó tan dañado después de su batalla contra el monstruo, que no pudo volver a sumergirse. El HMS Coreopsis encontró al V-85, con sus 45 metros de eslora, flotando en la superficie. El Dr. Innes McCartney, historiador y arqueólogo marino que ayudó a identificar los restos, cree que el reciente hallazgo podría ayudar a resolver el misterio que rodea al V-85. Se conoce que hay, al menos, 12 submarinos británicos y alemanes hundidos en las aguas del mar de Irlanda. Potencialmente podrían estar otros cuya zona exacta de naufragio todavía es un misterio. Según McCartney, las características de la embarcación, que ha permanecido casi intacta, se corresponden con las de un submarino alemán tipo V. De esta clase de submarinos, 2 desaparecieron en esa área. El más famoso V-85 y su hermana V-82. Puede que los restos encontrados pertenezcan a cualquiera de los dos, explica el historiador. Sería prácticamente imposible distinguirlos, más allá de los números que los identificaron mientras estuvieron de servicio. Esos números, obviamente, se borraron de la cubierta. A menos que un buzo pueda encontrar alguna identificación, no se puede determinar con total certeza. Pero sí, estamos ciertamente cerca de resolver el llamado misterio del V-85 y la causa de su naufragio, ya sea una falla mecánica común o algo menos sencillo de explicar, argumenta el arqueólogo marino. Criaturas de las profundidades. McCartney señala que las historias de monstruos y de submarinos encantados ganaron en relevancia debido al secretismo que rodeó a la Primera Guerra Submarina. Semejantes historias cuajaron como resultado de las reuniones entre periodistas y marineros, quienes hablaban tarde en la noche después de un rato de diversión. Considera, es mucho más probable que el submarino sufriera un fallo técnico, en lugar de encontrarse con un monstruo marino. Sin embargo, para Gary Campbell, encargado del registro oficial de avistamientos del monstruo del lago Ness, Escocia, es completamente posible que una gran criatura marina haya desactivado el submarino. Campbell pone como ejemplo el reporte presentado por el capitán de otra embarcación británica, el HMS Hillary. El reporte deja claro que los navegantes de aquel momento eran muy conscientes de la existencia de grandes monstruos marinos que podían dañar sus barcos. Al parecer, el área donde el ataque tuvo lugar tiene cierta reputación en cuanto a avistamientos de monstruos. Lo que el capitán alemán vio bien podría ser verdad, concluye Campbell. Mientras tanto, McCartney discrepa. No creo que haya sido un monstruo marino, me gusta la idea de Nessie haciendo un pequeño aporte durante la guerra, pero el verdadero monstruo era el submarino. La segunda prueba de esta guerra con los extraterrestres en la Primera Guerra Mundial. Un avión derribó a un ovni durante la Primera Guerra Mundial. Se trata del Barón Rojo, una nave que era piloteada por el alemán Manfred Albrecht Freyr von Richthofen, según afirma un investigador en el libro OVNIs de la Primera Guerra Mundial. Un avión derribó a un ovni durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una contienda muy sangrienta que mantuvo a Europa en el caos desde 1914 hasta 1918, con una gran cantidad de vidas perdidas. Pero ante tanta barbarie, muchos soldados y civiles informaron sobre fenómenos paranormales que los historiadores y expertos han tratado de explicar con el paso del tiempo, pero muchos todavía no encuentran explicación alguna. Aparte de los fenómenos paranormales, los ovni también tuvieron una importante presencia en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y son muchos relatos de soldados y civiles que avistaron o tuvieron contacto con platillos voladores.
Ahora, un investigador ha publicado en su nuevo libro que el piloto alemán Manfred Albrecht Freyr von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, fue también el primer piloto de la historia en derribar un objeto volador no identificado. Von Richthofen, 1892-1918, el Barón Rojo, fue un piloto militar alemán muy famoso en Alemania, que derribó a unos 80 aviones enemigos durante la Primera Guerra Mundial, antes de ser abatido el 21 de abril de 1918 sobre el río Somme, Francia. Pero aparte de haber derribado a una gran cantidad de aviones enemigos, el Barón Rojo también consiguió abatir un verdadero ovni. El investigador y ufólogo Nigel Watson ha conseguido relatar la confesión del también compañero del Barón Rojo, Peter Weissrich, quien supuestamente fue testigo del encuentro épico en los cielos entre el Barón Rojo y el ovni. Watson, en su nuevo libro titulado OVNIs de la Primera Guerra Mundial, explica que Weissrich esperó para explicar lo sucedido hasta los 105 años de edad, unos 80 años después de la batalla entre el Barón Rojo y los visitantes interplanetarios, que tuvo lugar en Bélgica durante la primavera de 1917. En respuesta a este ataque, los extraterrestres atacaron con el virus de la gripe española a las dos bases militares en 1918. Recordemos otra vez de qué bases hablamos: la base militar Fort Riley, Kansas, y otra en el norte de Francia, en la base militar británica de Etaples, fueron atacadas por extraterrestres, curiosamente las dos bases de habla inglesa. No hay que descartar que estos ovnis sean máquinas del tiempo que traen virus del futuro. La guerra hizo que el virus se extendiera por todo el mundo. Las condiciones de hacinamiento y falta de higiene crearon un caldo de cultivo fértil para el virus. En una semana habían ingresado al hospital del campo 522 hombres aquejados de la misma influenza grave. Poco después, el ejército informó de otros brotes similares en Virginia, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Alabama y California. Los buques de la Marina, anclados en los puertos de la costa este, también notificaron brotes de influenza y neumonía graves entre sus hombres. La gripe parecía atacar a los militares y no a los civiles. Debido a eso, el virus quedó opacado en gran parte por otros hechos más candentes que estaban de actualidad, como la ley seca, el movimiento de las sufragistas y las sangrientas batallas en Europa. En mayo de 1918, la gripe empezó a ceder en Estados Unidos, pero el sufrimiento no acababa allí. Los soldados de Fort Riley, ya listos para la batalla, incubaron el virus durante su largo e incómodo viaje a Francia. Al pisar las playas francesas, el virus explotó y atacó con igual fuerza a las tropas aliadas y a las del Comando Central. Los estadounidenses caían enfermos con fiebre de 3 días o la muerte púrpura, los franceses contraían bronquitis purulenta, los italianos sufrían la fiebre de las moscas de arena, los hospitales alemanes se llenaban de víctimas del Blitzcatarro, fiebre de Flandes. Sea cual fuera el nombre que se le daba, el virus atacaba a todos por igual. Las autopsias mostraban pulmones endurecidos, rojos y llenos de líquido. Al observarlo al microscopio, el tejido de un pulmón enfermo revelaba que los alvéolos, las células de los pulmones que usualmente están llenas de aire, se hallaban tan saturadas de líquido que las víctimas morían ahogadas. La asfixia lenta empezaba cuando los pacientes presentaban un síntoma singular: manchas de color caoba en los pómulos. Luego de algunas horas, tenían un color negro azulado, que indicaba cianosis, o falta de oxígeno. Cuando se hacía el triaje de cientos de pacientes, las enfermeras solían verles los pies antes que nada. Los que ya tenían los pies negros se consideraban desahuciados y eran apartados para dejarlos morir. Lo más desconcertante fue que este virus atacaba principalmente a adultos sanos y fuertes. La gripe española cambió todos los patrones. La dama española. La gripe española, llamada algunas veces la dama española, recibió este nombre equivocado debido, en parte, a la censura de guerra. Tanto las fuerzas aliadas como las del Comando Central habían sufrido grandes pérdidas por causa de la gripe española, pero las partes en guerra restringían la información para que no llegara al enemigo, ya que podría utilizarla con provecho. Sin embargo, los periódicos españoles, que no estaban censurados, hablaban abiertamente de los millones de españoles que habían muerto durante los meses de mayo y junio de 1918 a causa de la gripe, y esta información llegó a todos los periódicos del mundo. España, ofendida por el poco halagador epíteto, acusó a Francia, diciendo que la enfermedad había venido de sus campos de batalla y había volado sobre los Pirineos, llevada por el viento. El nombre erróneo perduró hasta nuestros días.
Desde los campos de batalla de Europa, la epidemia evolucionó rápidamente hasta convertirse en pandemia. La enfermedad se propagó por el norte hasta Noruega, por el este hacia China, por el sudeste hasta la India y, por el sur, hasta Nueva Zelanda. Ni siquiera los habitantes de las islas permanecían inmunes. De polizón en buques y en portaaviones de la Marina, en navíos de la Marina Mercante y en trenes, el virus viajó hasta los rincones más alejados. En el verano de 1918, ya había asolado al Caribe, Filipinas y Hawái. La epidemia hizo estragos en Puerto Rico, pero, asombrosamente, apenas tocó la zona del Canal de Panamá, la encrucijada del mundo en esa época. Se culpa al vapor Harold Walker de haber llevado la gripe a Tampico, México. En apenas 4 meses, el virus había dado la vuelta al mundo y regresado a las playas de Estados Unidos. La segunda y la tercera olas de la gripe española arremetieron contra Estados Unidos en los meses de invierno de 1918. En esta oportunidad, los civiles no permanecieron a salvo. Los pueblos indígenas del país, especialmente las tribus de Alaska, sufrieron enormemente. La gripe acabó con los habitantes de algunos pueblos de Alaska, mientras que otros perdieron la mayor parte de su población adulta. A los habitantes de las grandes ciudades también les fue mal. La ciudad de Nueva York enterró a 33.000 víctimas. Filadelfia perdió casi 13.000 personas en cuestión de semanas. En muchas ciudades, abrumadas por el número de cadáveres, se agotaron los ataúdes y algunos tuvieron que convertir los tranvías en coches fúnebres para satisfacer la demanda. Crosby describe hasta qué punto estaban sobrecargadas de trabajo las empresas funerarias. En algunos casos, los muertos se dejaban en la casa durante varios días. Las funerarias privadas estaban abrumadas, y algunas se aprovechaban de la situación subiendo los precios hasta un 600%. Se presentaron quejas de que los empleados de los cementerios cobraban $15 por los entierros y hacían que los familiares mismos cavaran las tumbas para sus muertos. La vida quedó en suspenso. En Boston, el gobierno cerró las escuelas públicas, los bares y otros espacios públicos. Los policías de Chicago tenían órdenes de detener a todo aquel que estornudara o tosiera en público. Crosby narra la desesperación. Muchas familias, en especial en los barrios pobres, no tenían ningún adulto lo suficientemente sano como para preparar las comidas y, en algunos casos, no tenían comida porque el que mantenía la casa estaba enfermo o había muerto. Jeffrey Taubenberger, jefe de patología celular y genética en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas estadounidenses, reconocido mundialmente como líder en la investigación sobre la gripe española, calcula que aproximadamente una tercera parte de la población de Estados Unidos se infectó con el virus. Había una escasez enorme de atención médica de todo tipo, agrega. Los servicios médicos de muchas ciudades ya estaban sobrecargados por la guerra. Por ejemplo, una tercera parte de los médicos de Nashville estaba fuera del país atendiendo a militares cuando llegó la gripe española. Las enfermeras se convirtieron en un recurso invalorable, ya que los médicos que quedaban estaban abrumados y, en muchos casos también caían enfermos. Crosby describe los horrores con que se encontraban las enfermeras, algunas de ellas recién salidas de la escuela y sin mucha experiencia práctica. Las enfermeras a domicilio a veces se encontraban con escenas parecidas a las de los años de la peste, del siglo XIV. Una enfermera encontró al esposo muerto en la misma habitación donde yacía su esposa con mellizos recién nacidos. Habían transcurrido 24 horas desde la muerte y los nacimientos, y la esposa no había comido nada, excepto una manzana que por casualidad estaba al alcance de su mano. En 1918, los investigadores médicos carecían de recursos para identificar el origen de la gripe, con lo cual era imposible el hallazgo de vacunas. Además, debido a que la penicilina no se descubrió hasta 1928, los pacientes que superaban la gripe perecían más tarde debido a las infecciones secundarias, con neumonía bacteriana. Año tras año, el mundo se enferma con un nuevo virus de la gripe, muchas personas se infectan y otras tantas mueren, pero ¿por qué fue tan mortal la pandemia de 1918? Al igual que otros virus, el de la gripe cambia constantemente. Esta mutación o variación antigénica suele ocasionar solo cambios menores. Por lo tanto, las compañías farmacéuticas logran contrarrestar la cepa de cada año con la vacuna adecuada. Sin embargo, según indican los registros históricos, cada 10 a 40 años el mundo sufre una pandemia de gripe que resulta de una variación antigénica mayor. El virus atraviesa una mutación tan drástica que el cuerpo humano ya no lo reconoce y se torna indefenso. La epidemia resultante se propaga antes de que los científicos puedan aislar el virus, para luego producir y distribuir una vacuna.
Esto fue lo que ocurrió en 1918. En el año 2003 la investigadora Kirsty Duncan ya hablaba de la pandemia que vendría en el 2020, no fue Bill Gates quien avisó de esta pandemia, fue Kirsty Duncan en el 2003. Esto se decía en el año 2003. La historia nos dice que se avecina otra pandemia, opina Kirsty Duncan, investigadora especializada en la gripe española y autora de Hunting de 1918 Flu. One Scientist Search for a Killer Virus. En muchos sentidos ahora somos incluso más vulnerables que en 1918, viajamos y recorremos el mundo, además podemos ir de un continente a otro en cuestión de horas, alguien que no sepa que tiene la enfermedad puede llevarla de un país a otro, y transmitirla a otros viajeros aún antes de tener signos de ella. ¿Podrá el mundo hacer frente a otra pandemia de gripe? Sí, claro que podremos, dice Robert Webster, profesor adjunto en el St. Jude Children's Research Hospital y experto en gripe. Cita los trabajos pioneros de Taubenberger para la creación de nuevas técnicas destinadas a analizar los cambios genéticos en los virus de la gripe. Los resultados de las investigaciones de Taubenberger sugieren que si algo similar a la gripe española regresara hoy, los medicamentos actuales Tamiflu, Flumadine, Simetrel y Relensa serían todos eficaces, afirma Webster, y agrega. Con la tecnología actual sumada a los resultados de Taubenberger, las empresas farmacéuticas podrían tener lista una vacuna con mucha rapidez. Pero, ¿qué pasaría si surge un virus nuevo, distinto de los de la gripe, como el que causa el señoras? La cuarentena y la higiene permitieron que se controlara la epidemia de señoras, agrega Webster. No habría sido posible hacerlo con la gripe, viajaría demasiado rápido como para controlarla solamente con cuarentena e higiene. Esto sí es predecir, recordémoslo, dijo en el año 2003. Kirsty Duncan es una geógrafa médica y política canadiense. Recordemos que Canadá es un país de muchos viajeros del tiempo, como ya he contado en muchos de mis vídeos. ¿Es Kirsty Duncan una viajera del tiempo? Es posible, ya que el primer país con más viajeros del tiempo es Noruega, y curiosamente este es el país que Kirsty Duncan visita para sus investigaciones, quizás por eso acierta tanto. Es solo una teoría, no podemos afirmar que esto sea así, pero de lo que no hay duda es que acertó en sus predicciones del año 2003. Kirsty Duncan es una geógrafa médica y política canadiense. Participó en 1998 en una expedición a Longyearbyen, Noruega, para intentar descubrir la causa de la epidemia de gripe española de 1918. 7 mineros habían muerto a causa de esta enfermedad y fueron enterrados en esa ciudad, en un área que contendría permafrost. Lamentablemente, las muestras que obtuvieron no eran viables. Contó su historia en el libro Hunting de 1918 Flu. One Scientist Search for a Killer Virus. En esta conferencia TED 2018, en inglés, con subtítulos en castellano, Kirsty Duncan, ministra de Ciencia de Canadá, habla sobre los objetivos y cometidos de la ciencia. Defiende que las investigadoras e investigadores deben ser libres de presentar verdades incómodas y desafiar las creencias y discursos establecidos. En nuestra era tecnológica moderna, cuando nuestra supervivencia depende del descubrimiento, la innovación y la ciencia, es crítico, absolutamente crítico, que nuestros científicos sean libres de emprender su trabajo, libres de colaborar con otros científicos, libres de hablar con los medios y libres para hablar con el público. Da la impresión de que ella ya sabía de la censura que venía para el mundo, ¿verdad? Y es que Kirsty Duncan, además de realizar predicciones en el 2003 que se cumplieron en el 2020, también está muy interesada en el espacio. Desde el año 2017 Kirsty Duncan participa en el radiotelescopio canadiense de potencia asombrosa, mapeará el mayor volumen del espacio nunca antes visto. El radiotelescopio ayudará a los astrónomos, físicos y científicos del mundo a desentrañar los mayores misterios cósmicos de hoy. Un esfuerzo canadiense para construir uno de los radiotelescopios más innovadores del mundo abrirá el universo a una nueva dimensión del estudio científico. El experimento canadiense de cartografía de la intensidad del hidrógeno, o CHIME, por sus siglas en inglés, es una colaboración de 50 científicos canadienses de McGill, de la Universidad de Columbia Británica, de la Universidad de Toronto y del Consejo Nacional de Investigación de Canadá. El 7 de septiembre, la honorable Kirsty Duncan, ministra de Ciencia, instaló la pieza final de este nuevo radiotelescopio, que actuará como una máquina del tiempo que permitirá a los científicos crear un mapa tridimensional del universo que se extiende profundamente en el espacio y el tiempo. Al medir la composición de la energía oscura, los científicos comprenderán mejor la forma, la estructura y el destino del universo.
Además, Chime será un instrumento clave para estudiar las ondas gravitacionales, las ondulaciones en el espacio-tiempo que se descubrieron recientemente, lo que confirma la parte final de la teoría de la relatividad general de Einstein. En busca de Nibiru quizás, no hay duda de que Kirsty Duncan es una mujer extraordinaria y con muchos misterios de la que apenas se conoce nada. Y es que el año 2017 todo parece indicar que tuvimos una guerra con algo que no era de este mundo. ¿Entró en contacto Aleister Crowley con extraterrestres? En los trabajos mágicos de Alamantra, Aleister Crowley al parecer entró en contacto con una entidad llamada Lam, la cual dibujó y cuya imagen ha pasado a la historia para mezclarse con la de los emblemáticos extraterrestres grises. Aleister Crowley es uno de los personajes más interesantes de la época moderna. En Pijama Surf hemos sido cronistas de la gran bestia, para el horror de algunos. Una de las posibles aportaciones que este mago, alpinista, casanova, poeta, pintor y espía, nos ha legado es una de las imágenes centrales de la ufología moderna, aquella de los pequeños hombres grises que pululan en la imaginaria. Durante una de sus incansables intentos por entrar en contacto con inteligencias superiores, basándose en todo tipo de técnicas y estratagemas, algunas propias de la teurgia como invocaciones e incantaciones de antiguos espíritus, y otras desarrolladas por él mismo, como el uso de drogas psicoactivas y operaciones sexuales, Crowley se encontró con una entidad de cabeza protuberante a la cual llamó Lam y dibujó imperecederamente, en 1918, aunque algunos lo citan en 1915 y otros en 1917, en la ciudad de Nueva York, Crowley realizó los trabajos de Alamantra, una serie de operaciones de magia sexual junto con su pareja y medium Rodie Minor, la mujer escarlata del momento. Aparentemente Crowley habría abierto un portal dimensional por el cual entró en contacto esta entidad, la cual lo exhortó a encontrar el huevo. El dibujo de Lam llegó a manos de Kenneth Grant, líder de la sociedad secreta Otto, relevando a Crowley, y más tarde fundador de la tiponía Nordo Templi. Grant escribió que Lam y los extraterrestres grises son lo mismo, una imagen del gran ancestro. Según Grant, la imagen de Lam se puede usar como una visualización para entrar en contacto con entidades incorpóreas. El nombre Lam es el mantra, y el tantra es la unión con el Dikpala al entrar en el huevo del espíritu representado por la cabeza. La entrada puede ser efectuada proyectando la conciencia a través de los ojos. Esta entidad, según Grant, servía como enlace entre Sirio y Andrómeda. Todo esto coincide con la gripe española y con los ataques entre aviones y submarinos alemanes en 1917 y 1918 con extraterrestres. Crowley se encontró con una entidad de cabeza protuberante a la cual llamó Lam y dibujó imperecederamente. En 1918, son muchas las pruebas que apuntan que la Primera Guerra Mundial fue contra seres de otras dimensiones o seres de otros mundos. Sobre el misterio de Sirio habrá que escribir más a fondo en una ocasión posterior. Sobre el caso de Crowley, su dibujo y el parecido con el que la cultura pop ha representado a los más insidiosos extraterrestres, queda al lector descifrar si se trata de una coincidencia insignificante, de una conspiración, de un primer contacto o algo más extraño todavía. Uno de los grandes temas aquí es la traspolación psíquica histórica de las visiones de ángeles y demonios en las visiones de extraterrestres y naves espaciales que ahora dominan nuestras realidades alternas. Pero esto no termina aquí. Otros investigadores han dicho y sostienen que la conocida como gripe española, pandemia de gripe que ocurrió entre los años 1918-1920, durante la Primera Guerra Mundial y que se debió a la infección por el virus influenza tipo H1N1, el origen del virus fue la estratosfera. Este virus causó una mortalidad cercana al 30.140% de las personas infectadas por el virus. La base sobre la que se defiende que el virus es de origen estratosférico es porque el virus infectó a personas de diferentes pueblos en la región de Alaska que llevaban meses aislados por el hielo y que evidentemente por ello la llegada del virus a esas poblaciones no es fácil de explicar. Existe una teoría que dice que la vida comenzó en el planeta Tierra gracias a bacterias extraterrestres. Esta teoría se conoce con el sobrenombre de panspermia. Los microorganismos, según esta teoría, viajarían de unos planetas a otros a través de meteoritos, asteroides, cometas o polvo interestelar o quizás ovnis o máquinas del tiempo.
Todos cuando pensamos en que podrían en algún momento llegar seres desde otros planetas a la Tierra para invadirnos, nos imaginamos seres grandes, posiblemente muy inteligentes e incluso con una fisionomía que podríamos definir como monstruosa. El cine se hizo eco de ello enseñándonos alienígenas provenientes del espacio interestelar pilotando naves de una tecnología inimaginable incluso para el propio Julio Verne. Lo mismo, ahora que los estudios Walt Disney van a producir nuevas películas para continuar la saga de la Guerra de las Galaxias, se tienen que plantear que esos seres alienígenas fueran invisibles en tamaño al ojo humano y que en vez de potentes espadas láser combaten entrando a través de las vías respiratorias en el organismo liberando peligrosas toxinas para acabar con nuestras células. ¿Quién sabe? ¿Tienen los virus un origen extraterrestre? El polémico astrofísico Chandra Wickramasinghe ha puesto en pie de guerra al mundo científico apuntando a un origen extraterrestre del coronavirus causante del COVID-19. Carlos Briones y Rafael Bachiller salen al paso de esta delirante teoría. Poco después de la medianoche del 11 de octubre de 2019, los cielos del noreste de China se vieron iluminados por la caída de una espectacular bola de fuego. No era algo inhabitual ya que, en esa época del año, la Tierra atraviesa el anillo de escombros dejados a su paso por el cometa Halley, creándose así la lluvia de estrellas de las Oriónidas. Sin embargo, el heterodoxo astrónomo Chandra Wickramasinghe debió de ver algo extraordinario en ello, pues poco después de la explosión de la crisis del COVID-19, no tardó en hacer unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que era probable que el meteorito contuviese un monocultivo del maldito virus y que, al depositarlo sobre China, habría dado origen a la pandemia. Discípulo y colaborador del gran Fred Hoyle, Wickramasinghe lleva más de 4 largas décadas defendiendo la idea de la panspermia, argumentando que las primeras formas de vida llegaron a la Tierra desde el espacio y que, gracias a los cometas, la vida puede extenderse por el universo. En 1979, Hoyle y Wickramasinghe publicaron su polémico libro Diseases from Space en el que atribuían un origen extraterrestre a algunas enfermedades como la polio, la enfermedad de las vacas locas y la gripe, mal llamada española, de 1918. Estas teorías no son aceptadas por la comunidad científica por razones muy sencillas. No hay ninguna prueba de que un organismo vivo pueda sobrevivir mucho tiempo en las condiciones extremas de temperatura, presión y radiación ambiente que se dan en el espacio exterior. Pero ¿y si eso que viene del espacio no fueran rocas, sino ovnis con estos virus? ¿Podría haber sido este el motivo de una guerra con estos seres extraterrestres en el año 1917? Hay quizás un pacto entre humanos y extraterrestres que no se cumplió y por esto fue la Primera Guerra Mundial. Kansas es el lugar donde dicen surgió el virus de la gripe española, un lugar de muchos avistamientos ovnis. Hace unas semanas 2 miembros de MUFON, junto a cientos de personas, fueron testigos de un ovni en forma de cigarro en Kansas City. De acuerdo a diferentes testigos, el ovni podría haber tenido un tamaño aproximado entre 4 a 5 veces mayor al de un avión comercial. El extraño objeto volador no identificado fue avistado la pasada noche del jueves en Kansas City, Missouri, y el equipo de prensa de Mutual UFO Network, mejor conocido como MUFON, realizó un comunicado explicando el suceso. Margie Kay, subdirectora en el estado de Missouri de MUFON, fue quien dio la alerta a la directora de la sección de Kansas City, Jean Walker, y ambas mujeres alertaron del extraño objeto, el cual fue visible durante medio minuto. Otros testigos también corroboraron el testimonio de Kay y Walker, por lo que no hay duda alguna de lo sucedido. El informe también se puede encontrar en la página web oficial del National UFO Reporting Center, esta vez con ubicación en Independence, Missouri. En este lugar, los testigos aseguraron haber visto el mismo objeto alrededor de las 7:45 de la noche. Margie Kay describió al ovni como algo de gran tamaño, mucho más grande que un avión 747 comercial. En el comunicado de prensa emitido por MUFON, también declaró que había luces blancas muy brillantes por toda la nave y una luz roja un poco más opaca del lado izquierdo. También dijo que las luces reflejaban el metal plateado y pulido del que estaba hecha la nave, el cual parecía tener la forma alargada de un cigarro. Kay informó que en un principio creía que era un avión que iba rumbo al aeropuerto del centro de Kansas City, sin embargo, este estaba volando sumamente bajo, a una altitud que apenas era de 600 metros de altura, incluso menos. Además, la velocidad con la que se movía era demasiado lenta y su dirección era de norte hacia el sur, lo cual tampoco tenía mucho sentido. MUFON también agregó en su comunicado de prensa que Kansas City MUFON se encontraba investigando este evento y que quisiera tener a disposición declaraciones del resto de personas que fueron testigos.
No es la primera vez que un ovni en forma de cigarro se ha visto en los cielos de todo el mundo, por lo que da mucho que pensar. ¿Qué es de verdad lo que está ocurriendo en el mundo? OVNIs. Red Barón derribó platillo volante sobre las trincheras, y otros fenómenos paranormales de la Primera Guerra Mundial. Otros misterios de la Gran Guerra incluyen un ángel que aparece en medio de una batalla y miles de tropas británicas secuestradas por alienígenas. Leyendas. El Barón Rojo derecha cree que derribó un ovni mientras que el ángel de Mons izquierda aparentemente apareció durante una batalla. Cosas más extrañas y aterradoras que los pilotos de combate patrullaban los cielos sobre los campos de batalla de Francia, según un nuevo libro. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados y civiles informaron de una serie de fenómenos paranormales que los historiadores y los expertos en ovnis se han esforzado por explicar. Tanto es así que surge la pregunta: ¿los extraterrestres nos observaban 30 años antes del legendario aterrizaje forzoso en Roswell, Nuevo México? Leyenda. Se dice que el ángel de Mons se apareció a los soldados durante una batalla de la Primera Guerra Mundial. Ningún piloto humano podría igualar sus habilidades en el aire, y aparentemente tampoco los extraterrestres. Supuestamente vio un ovni que parecía un platillo plateado al revés con luces naranjas durante una misión matutina en el cielo azul claro sobre Bélgica en la primavera de 1917. El as de la Fuerza Aérea Alemana Peter Weissrich, quien supuestamente presenció la pelea de perros, dijo: "Estábamos aterrorizados porque nunca habíamos visto algo así antes". El varón abrió fuego de inmediato y la cosa cayó como una roca, cortando ramas de árboles mientras se estrellaba contra el bosque. Dos ocupantes supuestamente sobrevivieron al choque y salieron del naufragio antes de correr hacia los árboles. Weissrich y su escuadrón inicialmente pensaron que el ovni era un avión secreto de los Estados Unidos, hasta que leyó informes sobre platillos voladores y luego no tuvo ninguna duda de que eso fue lo que vio. Varón. Se rumorea que Manfred Freyer von Richthofen derribó un platillo volador mientras patrullaba los cielos sobre las trincheras. Sin embargo, no compartió la historia hasta 80 años después del evento, cuando tenía 105 años, y el titular apareció en el Weekly World News en agosto de 1999. Weissrich dijo: "No tengo ninguna duda de que el balón derribó algún tipo de nave espacial de otro planeta y esos pequeños que huyeron al bosque eran extraterrestres de algún tipo". Sin embargo, los historiadores han cuestionado la historia, señalando que los triplanos Fokker que supuestamente volaba el escuadrón no se pusieron en servicio hasta agosto de 1917, varios meses después del encuentro. Los soldados desaparecidos. Durante la desastrosa campaña de Gallipoli, hasta 4.000 hombres del Regimiento Real de Norfolk fueron supuestamente secuestrados por extraterrestres que se abalanzaron sobre el campo de batalla en gigantes nubes grises. 3 soldados de Nueva Zelanda dijeron que vieron a varios cientos de soldados británicos marchando hacia la colina 60 en Sulva Bay en Turquía el 21 de agosto de 1915. Gallipoli. Se dice que los hombres del Regimiento Real de Norfolk fueron secuestrados por extraterrestres durante la campaña de Gallipoli. En la cima de la colina había una nube de aspecto más sólido que medía 800 pies de largo, 220 pies de alto y 200 pies de ancho. Su declaración, hecha en abril de 1965, decía: "Cuando llegaron a esta nube, marcharon directamente hacia ella sin dudarlo, pero nadie salió a luchar". Aproximadamente una hora después, esta nube se levantó muy discretamente del suelo hasta que se unió a otras nubes similares, luego todas se alejaron hacia el norte, hacia el mismo lugar donde se lanzó el virus de la gripe española en la base inglesa situada en Francia. Los soldados insistieron en que los británicos exigieron el regreso del regimiento cuando Turquía se rindió, pero los turcos negaron tener conocimiento de los soldados. Si bien muchos han descartado la declaración como un engaño, desde entonces ha sido corroborada por el informe final de la Comisión de los Dardanelos, escrito en 1917 y finalmente desclasificado en 1965. La plataforma de Aldeburgh. Más cerca de casa, hubo un extraño avistamiento en los cielos sobre Suffolk. El lector del Daily Mirror, A.E. Whiteland, escribió al periódico en 1968 sobre un avión que su madre vio desde la ventana del piso de arriba de su casa en la ciudad de Aldeburgh durante la Primera Guerra Mundial. Su madre, entonces de 84 años, le contó la historia muchas veces a lo largo de los años y él estaba ansioso por saber qué sucedió. Whiteland escribió: "Un poco por encima del nivel de la casa, aparecieron entre 8 y 12 hombres en lo que parecía ser una plataforma redonda con una barandilla alrededor, que estaban agarrando con fuerza. Avistamiento. Se informó que se avistó un ovni sobre la ciudad de Aldeburgh en Suffolk. Imagen. Google ya podía verlos tan claramente".
Llevaban uniformes azules y sombreritos redondos, no muy diferentes a los de los marineros. No escuchó ningún sonido de la máquina cuando salió de los pantanos. Giró un poco y pasó por el patio del ferrocarril para desaparecer detrás de algunas casas. La explicación inicial fue que la madre de Whiteland había visto bajar un carruaje de observación desde un Zeppelin. Sin embargo, el historiador de la aviación Charles Gibbs dijo que ciertamente este no era el caso, ya que una plataforma de observación era tan pequeña que solo podía llevar a un hombre y no se bajaría tan cerca del suelo. Investigación OVNI. Karl Grove llevó a cabo una investigación completa, pero nunca pudo encontrar una explicación plausible. El ángel de Mons. Supuestamente era una señal de que Dios estaba del lado de Gran Bretaña. Cuando los soldados británicos huyeron en la batalla de Mons en 1914, apareció una figura extraña y se defendió de las tropas alemanas para que pudieran escapar. A pesar de la retirada a gran escala, los británicos solo pierden 1.600 hombres, una fracción de las enormes pérdidas sufridas durante otras batallas más adelante en la guerra. Leyenda. La leyenda de Lady Sowick creció durante la Primera Guerra Mundial. Imagen de archivo. Imagen. Wikipedia/Tim Felse, Airwolf. En ese momento se describió ampliamente como San Jorge, San Miguel o una multitud de guerreros angelicales. La noticia del milagro se difundió tan rápidamente que incluso se informó en el Evening Standard. Sin embargo, muchos entusiastas de los ovnis ahora creen que el ángel era un visitante extraterrestre que adoptó una forma que los soldados reconocerían. Algo que pueden hacer los ángeles caídos: tomar formas holográficas. El experto en ovnis Kevin Goodman dijo: el enigma ovni era desconocido durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial, por lo que las tropas se relacionarían con un evento como este de la única manera que podían, pensando que tenían una señal de Dios. Cebollas en llamas. Las llamadas cebollas en llamas aterrorizaron a los pilotos de combate de la Primera Guerra Mundial porque nadie sabía qué teoría era y se movían demasiado rápido para que un avión realizara una acción evasiva. El historiador de Cambridge Dennis Winter relató en su reserva, The First of the Few, que las cebollas llameantes eran bolas verdes brillantes que se retorcían como cosas vivas y parecían perseguir un avión, dando vueltas de punta a punta de manera pausada. El misterio de estos ovnis nunca se ha resuelto, aunque una explicación es que pueden haber sido series de bengalas disparadas por un camión antiaéreo alemán de 5 cañones llamado Lichtspunker, o escupidor de luz. Lady Sowick. Descubierto por primera vez por el teniente Frederick Arsley mientras volaba de Amiens a Villers-Bocage en el norte de Francia en una patrulla matutina el 9 de enero de 1918. Vio un C-5 volando junto al suyo y se quedó atónito cuando el piloto se quitó las gafas con una carcajada para revelar una cascada de cabello dorado. La belleza le lanzó un beso a Ardesley antes de realizar un baile can-can en el borde de su cabina. Cuando Ardesley intentó derribarla y persiguió su avión, ella se lanzó, rodó y se sumergió con tal habilidad que él no pudo seguir el ritmo. Testigos presenciales en el suelo informaron haber visto la pelea de perros. Este fue solo el comienzo de la leyenda de Lady Sowick, quien supuestamente derribó a los pilotos alemanes que la apodaron la Valkyria, y fue vista por civiles, incluido un niño de 6 años. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.